Neuroeducación de Francisco Mora. Solo se aprende aquello que se ama. Capítulo 6. Programando alegría, emoción. La emoción es una energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantienen vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pasa junto a él. Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias, o el adolescente o en cualquiera que vive en la sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para ver la vida en el colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas. La emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo. Es en esta conducta que incluye todos los cambios que se producen en el cuerpo, disfrazado por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuando rodean al individuo, lo que también puede producirse desde la evocación de la memoria de tales estímulos y que indican recompensas, placer o castigo. Emoción es también el medio de comunicación más poderoso que existe y con el que se han mantenido viva millones de especies animales, en particular los mamíferos y más particular los seres humanos. El cerebro límbico o emocional y el tronco del encéfalo, y en ellas principalmente la corteza prefrontal, orbitaria, amígdala, hipocampo, hipotálamo y las sustancias reticular activado antecedentemente. Son dos grandes áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Los circuitos neuronales que codifican para la emoción son circuitos que mientras estamos despiertos se encuentran siempre activos en la alerta y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y atención, y con ellos el interés por el descubrimiento de todo lo nuevo, desde el alimento o un enemigo a cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones es definitiva, son la base más importante sobre lo que sustenta todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce bien las emociones, que sirven entre otras muchas funciones y en otras formas destacadas para almacenar y evocar memorias de una manera efectiva. Y es que a nadie se le escapa que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento evocacional de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Es más, las ideas que no son átomos de pensamiento que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación de la corteza cerebral ya lo hace impregnada del significado, bien sea placentero o doloroso, o de la amplia paleta de colores emocionales que constituyen el mundo humano. Por tanto, las emociones es también un ingrediente básico del proceso cognitivo del razonamiento. Hoy comenzamos a saber que el binomio emoción-cognición, procesos mentales, es un binomio indisoluble, y ello se debe al diseño del cerebro y a cómo funciona. Los abstractos, los conceptos que crea el cerebro, no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya nos debe alertar acerca de la importancia de la emoción tanto para el que aprende como para el que enseña. El que instruye debe ser consciente de este mecanismo esencial, emoción, como un vínculo de sus palabras si quiere que éstas alcancen lo aprendido de un modo sólido y convincente. Y esto hay que saberlo bien,
Máxime hoy en nuestra cultura, en los colegios, incluso a los niños pequeños, se le enseñan conceptos cognitivamente complejos de modo escéptico, desconexionado tantas veces de significado emocional. Y esto es un error, pues nada se puede llegar a conocer más que aquello que se ama, aquello que no se dice algo, porque son importantes las palabras y cómo se utilizan. Las palabras son el vehículo del conocimiento y en la enseñanza debe ir siempre acompañado de la emoción. Las palabras, aún hoy en día, de tanta accesibilidad a medios técnicos, sigue siempre siendo el centro de toda enseñanza. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que se puede, y a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que escucha y aprende. Instrumentos luminosos, ya que desde los tiempos de Roma clásica, de la palabra en la Roma de hace más de 2000 años, decía Marcelino Méndez Pelayo: el arte de utilizar la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir, tuvo en Roma un uso temprano y apropiado. En Roma la oratoria impregnaba gran parte de la vida pública y su valor era reconocido en los tribunales, discursos judiciales, en el foro de discursos políticos y en algunas manifestaciones religiosas. Y termina don Marcelino: el arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud. Pero no solo la emoción es relevante para la palabra, y en esta no solo en la palabra hablada o en la escrita, en la lectura, sino también para las matemáticas. Nada de ello cobra vida y se articula con el relacionamiento sin pegamento emocional. Y junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión basada o tiene también un fuerte componente emocional, en el estudiante, adolescente o el universitario, en particular, y en su oficio de aprender las decisiones, se toman cada día, cada hora, cada minuto, y desde elegir qué carrera estudiar en la universidad hasta ese cotidiano asistir o no a clase de un día. Estudiar por las tardes tras las clases de la asignatura, con la asignatura que comenzar o dentro de la asignatura escogida. ¿Con qué tema hacerlo? Y dentro de este tema trozo, según se sepa mejor o peor el tema, o preparándose y no al examen, evitando, aceptando el castigo de un suspenso. Y así un largo etcétera, donde miles de pequeñas decisiones se basan en la emoción, es decir, en lo que nos gusta versus lo que menos, en el placer versus displacer. A todos los antecedentes hay que poner un añadido importante. Refiere a ese comportamiento de las emociones genuinamente humano, que son los sentimientos. Esto es la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inconscientes. Los sentimientos son, por el contrario, la experiencia consciente de una determinada emoción. Y hasta donde alcanzamos a saber, solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración, y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales. El trabajo bien hecho o las hechas por otro, el aplauso de un maestro a un estudiante, y a otros muchos sentimientos como aquello que el aplauso refuerza el esfuerzo del estudiante por conocer y mostrar esos nuevos conocimientos a los demás. Todo ello es una poderosa influencia en el mundo
de lo que se aprende, sino de lo que se enseña. Hoy se habla mucho de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en algún momento de su periodo escolar y que se ha relacionado con el hecho de vivir en una sociedad estresada, cuyas consecuencias alcanza la intimidad de la familia y las relaciones familiares. El estrés genera un estado de ansiedad y reacciones personales de tensión constante. Cuando estos procesos se ponen en marcha de un modo lento, constante e insinuoso, al niño lo oprime una sensación de agotamiento mental inconsciente repentino a lo largo de los días, los meses o quizás los años. Lo cierto es que una vez entronizado este estilo de vida, se instrumenta una respuesta orgánica, patológica, permaneciente, y esto está producido por una mirada de factores que vive en muchas familias y repercuten en el niño, al que puede afectar en estas estructuras del cerebro como el hipocampo y por tanto, como señalábamos en los capítulos anteriores, en su proceso de aprendizaje y memoria, pero también algo tan importante como es el de afectar a la emoción misma. Y a partir de ella, sobre los mecanismos codificados como la curiosidad y la atención, por tanto, es el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves y en la conducta de los niños y que se expresan mayormente en el colegio y la hora de aprender y memorizar. De este entorno familiar puede nacer un niño con estrés, no expresando en ninguna normalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos, sino simplemente con cierta apatía manifestada con una atención baja, difuminada y dispersa, y nunca demasiado profundizada, que repercute en un rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral y conductual fisiológica y consustancial a nuestros estilos de vida durante millones de años. Pero los estilos de vida han cambiado en el hombre moderno y ello ha dado lugar a la patología del estrés y con ella referido de nuevo a los niños expresando en una posible falta de un sueño profundo, suficiente y reparador, mecanismo cerebral esencial para alcanzar el conocimiento de todo lo aprendido de modo relevante durante el día. Y a síntomas como la irritación y la desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera todas las conductas del niño de un modo poco aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica de ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente al adulto y el anciano. Este tipo de ejercicio practicado con regularidad rebaja las respuestas estresantes interejercicio y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. De esto se han dado cuenta los especialistas y frente a la idea sugerida hace unos años en particular en Estados Unidos de que había que rebajar el número de horas semanales dedicadas a la gimnasia y deportes y dedicarlas en un lugar al duro aprendizaje abstracto. Ahora de nuevo, a la luz de los beneficios que sobra, el cerebro produce el ejercicio físico aeróbico. Se ha desarrollado a la idea de potenciarlo y dedicarle tiempo suficiente en los colegios. Estudios recientes lo que han venido de relevancia. Uno de ellos en particular resulta interesante. Fue un estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que jóvenes en el rango de edad comprometido entre los 15 y 19 años, aquellos que practicaron ejercicio físico continuando y alcanzando altas
puntuaciones de esta materia fueron también los que obtuvieron la más alta puntuación en los tests que consideraron elementos como inteligencia global y verbal en general, comprensión verbal y pensamiento lógico y matemático. Lo interesante de este estudio fue además que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, con independencia de que el intervalo de estos años hubiera seguido o no alcanzado ejercicio, aquellos que habían practicado el ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto tiene que ver lo que conoce como reserva cognitiva, y es que hasta hace bien poco tiempo se pensaba que los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre el cerebro no eran acumulados, es decir, se creía que los ejercicios físicos realizados a temprana edad no incluían lo absoluto, si luego no se seguía practicando durante el envejecimiento tardío. Esto no parece ser caso de juzgar por las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conduce a la adquisición de conocimiento como la curiosidad, la atención, la memoria o la toma de decisiones. Requieren de esta energía que hemos llamado emoción. Detectar fallos o apagón emocional puede convertirse en una tarea central en el futuro neuroeducador.